Más Internacional. Bienvenidos, empieza aquí Red Más Internacional. Como siempre, cerramos la semana juntos conociendo las informaciones que nos deja el planeta y hoy justamente vamos a iniciar con noticias de la región. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se pronunció acerca del escándalo de sobornos que tiene contra las cuerdas a Cristina Fernández. El mandatario le pidió a la justicia que demuestre que no hay impunidad y que revele si son ciertas las acusaciones contra empresarios y exfuncionarios por corrupción. De esta manera, el presidente Mauricio Macri se refirió al escándalo conocido como los cuadernos de las coimas, que involucra a los expresidentes Cristina Fernández y el fallecido Néstor Kirchner en una trama de sobornos. El actual mandatario no dijo nombres, pero sí le hizo una petición contundente a la justicia argentina. Hoy más que nunca necesitamos que la justicia nos diga si eso es verdad, que la justicia nos demuestre que no hay impunidad. Porque necesitamos creer. También criticó a algunas personas por querer estropear el progreso del país. Y hay un grupito que no, que ellos se creen que son los dueños del poder y que están por arriba de todo esto. Y nos quiere hacer sentir que esto no tiene arreglo, que es así. Y no es verdad. Sin mencionar a su antecesora, envió este mensaje a quienes han estado en el poder. Porque no queremos más políticos que nos digan que vienen a terminar con la pobreza y la única pobreza con la que terminan es la de ellos. Macri ofreció estas declaraciones durante un acto en la localidad bonaerense de Bernal. Entre tanto, Cristina Fernández se reunió con líderes del sindicato de mecánicos SMATA, desde donde tenía previsto pronunciarse sobre este escándalo. El juez Claudio Bonadio acusó a empresarios y exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas de conformar una asociación ilícita que funcionó entre 2008 y 2015, la cual consistía en que Óscar Centeno, exconductor del exsecretario de Planificación Roberto Barata, recogía bolsos con dinero pagados por empresarios para entregarlos a Néstor y Cristina. Dichas operaciones salieron a la luz pública gracias a que el diario local La Nación reveló estos cuadernillos en los que Centeno anotaba sus movimientos. El conductor, junto con Barata, están detenidos. Miramos ahora a Venezuela. Cientos de transportadores protestaron para pedir insumos y rechazar el censo anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, con el que busca, recordemos, controlar la venta de gasolina a través del llamado Carnet de la Patria. La avenida Francisco de Miranda en Chacao estuvo bloqueada durante varios minutos debido a que cientos de conductores protestaron con sus vehículos frente a la sede del Ministerio de Transporte venezolano. Los manifestantes se expresaron en contra del censo que inició esta semana para controlar la venta de gasolina a través del Carnet de la Patria. También denunciaron falta de insumos para trabajar. ¡No queremos censo! ¡Queremos el progreso! ¡No queremos censo! Ellos pueden censar lo que quieran censar, pero no tienen la capacidad para restablecerle los servicios a la cantidad de personas que ellos quieren censar. Aquí no se trata de censar a nadie. Para tener luz, para tener agua y para tener los servicios básicos no es necesario hacer un censo. Es simplemente ser competente a la hora de administrar los recursos de un país. Pero así como se vieron largas filas de vehículos de servicio público en los puntos dispuestos por el gobierno para censar a los transportadores, también se vio una gran cantidad de personas tratando de sacar el Carnet de la Patria. No, lo del censo me parece bien porque así uno puede tener acceso a muchas cosas, ¿ves? Por lo menos en los cauchos, en los repuestos y por lo menos la gasolina, que dice que supuestamente el que no tiene acceso a este proceso pues le va a costar un poquito, entonces yo estoy de acuerdo con esto. Durante todo el fin de semana los transportadores deberán acercarse a los puntos autorizados por el gobierno para registrarse y obtener el carnet. El censo se suma a otras medidas anunciadas por Nicolás Maduro para controlar la hiperinflación proyectada en 1.000.000%, entre ellas la aprobación en la Asamblea Nacional Constituyente de una iniciativa para eliminar el régimen de ilícitos cambiarios, lo que ahora permite operaciones con moneda extranjera. El diario El Nacional de Caracas, uno de los medios de comunicación más críticos del régimen chavista, celebró 75 años de historia en medio de las constantes presiones del gobierno. Con este editorial escrito por su actual director Miguel Enrique Otero, publicado en su edición digital, el diario El Nacional de Caracas celebró 75 años de fundación. 75 años de llevar a Venezuela en el papel y en la tinta.
75 años de sueños y de luchas. El medio de comunicación ha mantenido en los últimos años una postura crítica frente al régimen chavista, lo que le ha generado inconvenientes legales con el número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, quien luego de que un juzgado fallara a su favor una demanda por supuesta difamación contra el Nacional, hizo esta advertencia el pasado 7 de junio. Yo le voy a cambiar el nombre a ese periódico. Claro, vale. He pensado en algunos nombres. Por ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, el Wall Street Furriel. ¿Verdad? The Furriel Times. Pese a los esfuerzos que sus directivas han hecho para mantenerse al aire, la presión del actual gobierno venezolano y la crisis económica que atraviesa el país hacen que actualmente la sala de redacción sea integrada solo por 20 periodistas y que luzca semidesocupada. Digamos, los grandes anunciantes de alguna manera o también los amedrentaron para que no publicaran en el Nacional o simplemente cerraron y ya no están en el país. Entonces, digamos, la falta de publicidad ha obligado al periódico a achicarse. Casi 3/4 partes de los periódicos de Venezuela han cerrado durante los últimos 5 años debido a la crisis económica. Reporteros Sin Fronteras reveló que Venezuela cayó 6 lugares en el índice de libertad de prensa mundial y se ubica en el lugar 143 entre los 180 países reportados. Después del accidente aéreo ocurrido el pasado martes en el aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, en México, que no dejó víctimas mortales, el capitán del avión, Carlos Galván, despertó tras permanecer varios días inconsciente. El que vamos a ver es un informe de nuestro canal aliado 1TV. En esta sala de operaciones, Carlos Galván, capitán del avión desplomado de Aeroméxico, volvió a nacer. Es el cirujano Jesús Grijalva quien platica cómo fue el encuentro con el piloto tras el accidente aeronáutico. Lo primero que el piloto pidió fue hablar con su familia. Yo quiero hablar con mi mamá, le dije, deme su número, yo se lo marqué. Y entonces le habló, le dice, mamá, ¿cómo me escuchas? La mamá obviamente ya sabía que había habido un accidente. Yo creo que la mamá le contestó, pues bien, ¿verdad? Dijo, estoy bien, mamá, no te preocupes. Luego de hablar con su madre, el capitán preguntó por sus pasajeros y compañeros de vuelo. Me preguntó, ¿hubo muertos? O sea, le preocupaba todo eso. Y luego me preguntó, ¿cómo está mi tripulación? En tercer término, el capitán quiso conocer cuál era su estado de salud. Me preguntó, ¿voy a volver a caminar? Le dije, no sé, porque les digo, la médula va en medio, él ya no tenía sensibilidad en sus piernas. Entonces le dije, no sé qué va a pasar, hay que operarlo porque la columna está destrozada. Tras 5 horas de cirugía y con un panorama adverso, los médicos encontraron que a pesar de la terrible lesión, la médula estaba íntegra y a salvo. Me sorprende a mí, durante la cirugía encontramos, pues sí, efectivamente la columna fracturada, la capa que cubre a los nervios y a la médula estaba intacta, no se rompió. A 24 horas de la operación, el capitán sorprendió a los médicos. Me dice, mire doctor, ya muevo los dedos de los pies, y tiene un ánimo, Carlos, un ánimo impresionante. En 3 días podrá ser trasladado a la Ciudad de México para continuar con su rehabilitación. Los médicos aún desconocen las secuelas y si volverá a volar una aeronave. Por lo menos caminar, sí. En la columna se le colocaron 8 tornillos, 4 de cada lado, 2 barras y un cruce entre ellos. Entonces queda una estructura muy rígida. El capitán Carlos Galván se ha convertido en una leyenda de terapia intensiva del Hospital 450. Bromea con el equipo que lo ha cuidado y salvado la vida, al igual que lo hizo con 102 personas en su avión. Bueno, pues no nos cansamos de decirlo, todo un milagro lo que ocurrió allí en México. Y la Iglesia Católica de Chile publicó este viernes una lista de 42 sacerdotes condenados por abusos sexuales a menores de edad. Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, Santiago Silva, también pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y se comprometió a cooperar con las autoridades que investigan los casos de pederastia en territorio chileno. Momento para hacer una pausa a la primera de la noche. Continúen con nosotros. Al volver hablaremos, entre otras informaciones, de la polémica que continúa en Estados Unidos por la reunificación de las familias. Ya regresamos.
Hola, buenas noches. A la cárcel La Modelo fue enviado Hugo Alejandro Zabaleta, el hombre de 30 años acusado de haber asesinado a la porrista Luisa Fernanda Ovalle el 30 de noviembre del año 2013. Durante la audiencia, el imputado se declaró inocente del delito de homicidio agravado, mientras que la Fiscalía reveló varias evidencias que hay en su contra. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. De regreso en nuestro recorrido informativo, llegamos ahora a los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump encargó a la Unión Americana de Libertades Civiles la reunificación de familias. Más de 700 niños aún permanecen separados de sus padres. Un día después de que se venciera el plazo para que la administración Trump entregara a una corte federal del sur de California la lista con los nombres de los menores de edad separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. El juez federal del estado había exigido al gobierno entregar un plan detallado sobre cómo iba a reunificar a las familias, muchas de ellas ya separadas porque sus padres fueron deportados. La administración Trump tomó la decisión de encargar a la Unión Americana de Libertades Civiles que usara sus recursos para encontrar a los padres de los menores de edad en sus países de origen, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. En el documento presentado ante la Corte del Departamento de Justicia, dice que el Departamento de Estado ya inició conversaciones con gobiernos extranjeros en materia de cooperación de esfuerzos para la reunificación. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda en junio a nombre de los padres que fueron separados de sus hijos. Hizo un llamado al gobierno a dar pasos rápidos y significativos para localizar a los padres. La Unión Americana de Libertades Civiles, tras haber demandado para detener la política tolerancia cero de Trump, había dado un plazo a la administración entre 14 y 30 días para la reunificación de familias separadas. El plazo se venció el pasado 1 de agosto. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció haber separado a 2.551 niños entre el 5 de mayo y el 9 de junio, de ellos 103 menores de 5 años. Y es que este tema no es para menos, sigue sobre la mesa. En esta oportunidad fue la propia Ivanka Trump quien abiertamente rechazó la separación de familias. La asesora e hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, manifestó públicamente su rechazo a la separación de familias indocumentadas en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de la política tolerancia cero de la administración Trump. Así fue como la calificó. Sí, ese fue un punto bajo para mí también. Yo estaba convencida de eso y estoy vehementemente en contra de la separación de las familias. Hizo también referencia a su madre, exesposa del presidente, especificando que ingresó de manera legal a los Estados Unidos. Soy hija de una inmigrante. Mi madre creció en la República Checa comunista, pero somos un país de leyes. Pese a su política tolerancia cero, Trump ordenó que terminaran las separaciones. Sin embargo, hasta la fecha límite de la semana pasada otorgada por la justicia de Estados Unidos para reunir a los niños con sus padres, más de 700 menores de edad de los 2.551 separados de sus padres siguen lejos de ellos. Y China respondió a las amenazas del presidente de los Estados Unidos de imponer más aranceles con la misma moneda y tiene lista importaciones estadounidenses por $60.000 millones para imponer impuestos de importación. Mientras tanto, el dólar se fortalece, contrario a lo que busca Trump. Tras la amenaza del presidente Donald Trump de aumentar de 10 a 25% los impuestos de importación a productos de origen chino por un valor de $200.000 millones, el Ministerio de Comercio de China respondió que está dispuesto a imponer aranceles a bienes de origen estadounidense que suman $60.000 millones. Anunció que escala el conflicto comercial. Dejó claro el gobierno chino que la aplicación de estos aranceles depende de que se concreten las acciones de Estados Unidos, que implican un nuevo aumento de impuestos de importaciones a productos claves en el comercio, como bienes de consumo como muebles, lámparas, alimentos y ordenadores. El anuncio de Trump será analizado por la Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos, la cual anunció que adelantará consultas al final de agosto para conocer la opinión del sector privado. Mientras avanza este conflicto comercial, la empresa Unipec, el brazo comercial de la petrolera china Sinopec, anunció que suspenderá las importaciones de crudo proveniente de Estados Unidos. La prensa informó que Unipec no especificó durante cuánto tiempo hará efectiva esta medida, pero hace referencia a fuentes oficiales, las cuales habrían dicho que podría prolongarse al menos hasta octubre. Lo que sí parece confirmarse es la decisión de incluir bienes energéticos como crudo y productos refinados en la lista de importaciones a las cuales se impondrán aranceles como represalia a las amenazas de Estados Unidos. Y mientras escala este enfrentamiento comercial, el dólar se muestra más fuerte y le hace perder competitividad a los bienes y servicios de Estados Unidos, una situación contraria a la que busca el presidente Donald Trump.
Los reportes de hoy de la prensa económica informan que el dólar se ha valorizado más frente a las divisas de mercados emergentes, mientras el yuan chino se debilita, lo que a su vez hace más competitivas las exportaciones chinas. De esta manera, la debilidad del dólar que busca Trump parece difícil de conseguir mientras las tensiones comerciales continúan y en un momento en que los inversionistas siguen viendo la divisa verde como un refugio más seguro. 3 personas muertas deja la ola de calor en Europa. Podrían batirse récords nunca antes vistos con temperaturas que superan los 44 grados. Una persona muerta en Barcelona y otra en Murcia es el saldo que deja la ola de calor en Europa, que ya supera los 40 grados. En la capital catalana, la Generalitat mantiene activa la alerta por esta ola de calor. El Centro de Emergencias Médicas de Barcelona ha atendido a 116 personas desde que el ayuntamiento activó la alerta del plan de actuación para prevenir los efectos de las altas temperaturas. Fatal, o sea, muchísimo calor y yo lo paso muy mal con el calor. Hemos metido en el Retiro precisamente por eso, a dar una vuelta. Es que no se puede andar por el sol, nada. Hace, muchísimo calor. Pues beber mucho líquido, hidratarse demasiado y hacer una escapadita a la playa. Y poco más. El calor extremo avanza otra masa de aire desde el Sahara y la temperatura podría llegar a alcanzar los 47 grados, específicamente en España y Portugal. También en Francia hay alerta y pueden llegar a batir todos los récords. Advierten además por los efectos del polvo desértico. Ya en el este del continente colapsaron algunos servicios eléctricos por el uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado. El actual récord de temperaturas de 48 grados y se registró en Atenas en julio de 1977. El Vaticano modificó el catecismo y declaró inadmisible la pena de muerte. Se trata de un compromiso de la Iglesia Católica con la abolición de estas prácticas en todos los rincones del planeta. El Catecismo, el libro doctrinal del catolicismo, acaba de sufrir una modificación luego de que el Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica, declarara inadmisible la pena de muerte. Ciertamente, la clave es la dignidad humana. Y el Papa Francisco dice que no importa cuán grave fue el crimen por el cual alguien fue castigado, no hay nada tan malo que justifique quitarle la vida. Y claramente, la Iglesia siempre enseña acerca de la redención y la esperanza de redención. El objetivo con este anuncio es abolir la pena de muerte en todos los países que aún la practican. Esta convicción ha estado conmigo desde el inicio de mi ministerio para abogar a diferentes niveles por la abolición global de la pena de muerte. Y es que para Francisco, como para cualquiera que predica la religión, la vida es sagrada y solo Dios puede darla y quitarla. El Papa Francisco ha concluido con esto y declaró que es la enseñanza de la Iglesia, la cual es que la vida es sagrada, incluso las vidas de aquellos que amenazan con quitarle la vida a otros. Esta medida empezó a aparecer en el radar cuando Juan Pablo II ocupaba el puesto de sumo pontífice. Hace 20 años, Juan Pablo II hizo un llamado a la abolición de la pena de muerte. Así que lo que realmente está sucediendo es que este llamado se está haciendo oficial hoy, pero ha estado en desarrollo por los últimos 20 años. Según Amnistía Internacional, en 2017, pese a que 106 países ya han abolido la pena de muerte, se registraron 21.919 personas condenadas a la pena capital. La Organización Mundial de la Salud había notificado el pasado 25 de julio el fin del brote de ébola en la República Democrática del Congo, esto tras 42 días sin conocerse un nuevo caso. Pero el Ministerio de Salud de ese país anunció hoy un nuevo caso de contagio del virus. Así anunciaba el portavoz de la Organización Mundial de la Salud el fin del último brote de ébola en el Congo que terminó con la vida de 33 personas. Hoy le damos la bienvenida a la declaración del ministro de Salud Pública de la República Democrática del Congo de que el más reciente brote de ébola ha llegado a su fin. Pero hoy el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo anunció el regreso del virus que, según la Organización Mundial de la Salud, había sido erradicado en 2016. El 30 de julio recibimos una alerta a través del Ministerio de Salud de que había un grupo de casos que clínicamente eran consecuentes con el virus ébola. Según las autoridades congolesas, este nuevo brote, que aparece tan solo 2 semanas después de haber finalizado el brote en la región de Mbandaka, no tendría relación uno con el otro.
En esta ocasión, el brote se propagó en la ciudad de Beni, al nororiente del país africano, y las autoridades ya reportan 20 muertes por causa del virus. Tenemos evaluaciones preliminares de riesgo y podemos decir que el riesgo para la población de la República Democrática del Congo es alta. Para la región también es alta, dada la cercanía con las fronteras, especialmente con Uganda. En esta instancia, el riesgo a nivel global se cataloga como riesgo bajo, ya que estamos lidiando con pocos casos confirmados hasta ahora. Pero no es tarea fácil llegar hasta Beni, ciudad que desde hace varios años enfrenta una situación de violencia sin precedentes. Tenemos un grave factor adicional y es el tema de la seguridad. Estamos respondiendo a un brote de este patógeno que tiene una de las tasas de mortandad más altas y estamos en una zona de guerra. Así que si lo ponemos en una escala de dificultad, responder a este brote en esta zona está en el tope de la escala. La Organización Mundial de la Salud está a la espera de la confirmación de si este tipo de ébola es el mismo que se propagó en la región de Mbandaka. De ser así, iniciarían la jornada de vacunación. Pero si este brote corresponde a otro tipo de ébola, se verán enfrentados a reaccionar en la mayor brevedad con un nuevo plan de contingencia. Hacemos una nueva pausa. Al regresar, la madre de Osama Bin Laden por primera vez habla para un medio de comunicación. Les contamos qué dijo al regresar. Buenas noches. La edición número 72 de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe han llegado a su final. El país ganador fue México con 132 medallas de oro, seguido por Cuba con 102 y Colombia con 79. La ampliación de esta noticia y todos los datos de la clausura en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de lo que es noticia en el mundo en este cierre de semana. La mamá de Osama Bin Laden dio una entrevista exclusiva al diario británico The Guardian. En ella asegura que su hijo era un buen ser humano hasta que le lavaron el cerebro en la universidad. Este año se cumplen 17 años del atentado más grande ejecutado en suelo estadounidense. El líder del grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fue el autor intelectual del ataque terrorista contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. 2 aviones, los cuales fueron secuestrados por talibanes, volaron directo a las Torres Gemelas ubicadas en el World Trade Center en Nueva York. Alia Ghanem, la mamá de Osama, habló por primera vez en una entrevista al diario británico The Guardian. Mi vida fue muy difícil porque él estaba lejos de mí. Él era un buen niño y me amaba. El primogénito de Ghanem era la luz de sus ojos. La familia Bin Laden reside en una mansión en Riad, Arabia Saudita, y en los años 70, cuando Osama terminó el colegio, sus padres lo enviaron a una de las universidades más prestigiosas para adelantar estudios en economía. La gente de la universidad lo cambió, se convirtió en un hombre diferente. Según la mamá de Osama, fue un amigo suyo de la universidad quien le lavó el cerebro. Uno de los hombres que conoció allá era Abdullah Azzam, miembro de la hermandad musulmana que luego fue exiliado de Arabia Saudita y se convirtió en el líder espiritual de Osama. Él era un excelente niño hasta que conoció personas que le lavaron el cerebro cuando tenía 20 años. Puedes llamarlo un culto. Ellos me recibían dinero por su causa. Siempre le dije que se alejara de ellos y él nunca me admitió que seguía con ellos porque me quería mucho. Y aunque en el fondo sabe lo que su hijo hizo, como toda madre, le duele aceptarlo. Han pasado 17 años desde el 11 de septiembre y ella sigue negando lo de Osama. Ella lo amaba demasiado y se rehúsa a culparlo. Lo que hace es culpar a los que lo rodeaban. Ella solo conoce el lado bueno del niño que era. Ella nunca llegó a conocer su lado yihadista. El ejército de Estados Unidos, tras una década de seguirle la pista al terrorista que terminó con la vida de más de 3,000 personas, dio con su paradero. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Según fuentes oficiales, Hamza, uno de los hijos de Osama Bin Laden y quien siguió los pasos de su padre con el objetivo de vengar su muerte, fue asesinado en la frontera entre Afganistán y Pakistán a principios de 2017. Miren esta historia. Un niño con tan solo 12 años estudiará física biomédica en una de las universidades más importantes de México.
Carlos Antonio Santamaría Díaz se convertirá muy pronto en el alumno más joven que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México en su historia. Algo que no fue sencillo, ya que sus padres tuvieron que convencer a los directivos de la institución para que aceptaran a alguien de su edad. Pues llegué con mi papá y yo estaba así como... No sé, yo estaba dando vueltas alrededor de la mesa y mi papá no... Yo era el más nervioso, más bien... Mi papá no estaba tan nervioso, yo estaba nervioso y mi mamá era la más nerviosa. Luego vino la prueba de admisión en la que necesitaba más de 103 puntos para ingresar. Está difícil, ¿no? Porque los diagnósticos que te dan ahí mismo en la UNAM, en uno había sacado menos de 100 y en otro había sacado como 102. ¿No? Entonces dije, chino. Luego, a ver, ¿dónde estoy? Ahí. Calificación 105. Bueno. ¿Estado aceptado? Sí, no, entonces ya. El ahora alumno de la denominada UNAM tiene proyectos muy ambiciosos. Pues tengo varios proyectos. El primero es posgrado, ¿no? En bioquímica. Entonces, ahí sí, ya, bioquímica. Entonces, también tengo ya varios proyectos, ¿no? Pienso que si podemos reconstruir una célula, podemos curar todas las enfermedades de esa célula, porque ya sabemos todo sobre esa célula y de ella podemos usar más tejidos, órganos. Santamaría, quien ya había cursado 2 diplomados en química, iniciará su nueva etapa como estudiante universitario el lunes 6 de agosto. Impresionante este niño. Y la compañía Lego tiene como objetivo para el 2030 que todas sus piezas estén hechas de caña de azúcar, con el fin de dejarles a los niños, que son sus principales clientes, un mejor planeta. Las piezas de Lego con las que millones de niños se divierten alrededor del mundo construyendo edificios, superhéroes y cualquier cosa que esté en su imaginación dejarán de fabricarse con plástico derivado del petróleo. Tenemos la ambición para el 2030 de tener el 100% de nuestros bloques hechos con material sostenible. Así que este es el primer paso de nuestro viaje. Las piezas que ves aquí están hechas de un material llamado polietileno, pero con esta fuente tomamos la caña de azúcar, la convertimos en etanol y luego en polietileno. Así que es básicamente el mismo material, pero la fuente es diferente. La fuente proviene de productos naturales, que es la caña de azúcar, en vez del petróleo. Y es que los niños, quienes definitivamente son los principales clientes de Lego, son el futuro de nuestro planeta. Y la compañía, comprometida con sus clientes estrella, quiere dejarles un mejor mundo con un medio ambiente menos contaminado. Somos una compañía que trabaja exclusivamente con niños y los niños son los que heredarán el planeta. Y para nosotros es muy importante no dañar el planeta fabricando juguetes para niños. Esa lógica no es propia nuestra. El lanzamiento de las primeras piezas de Lego 100% sostenibles tendrá lugar en noviembre en el Reino Unido y se espera que para el 2030 la compañía esté vendiendo piezas hechas en su totalidad de caña de azúcar. Si ustedes escuchan el nombre Clark Kent, seguramente se les viene a la cabeza el personaje que cubre la identidad de Superman. Pero ahora, atención, en la vida real hay otro Clark Kent, que es el superhéroe del deporte. Tiene apenas 10 años. Michael Phelps había sido el dueño del récord de los 100 metros estilo mariposa durante 23 años, hasta que llegó un superhéroe de 10 años de edad. Su nombre, Clark Kent. Si soy un superhéroe en el agua, sí, soy un héroe en el agua. Siento que puedo volar. Nacido en Estados Unidos, pero de origen filipino, hizo la hazaña en los Far West International Championship, un torneo infantil de varios deportes, entre ellos la natación, que se realizó en Honolulu, Hawái. En la misma competencia, hace 23 años, Phelps había ganado con un tiempo de 1:10:48 y ese récord se mantuvo hasta que esta semana Kent lo quebró tras clavar el reloj en 1:09:38. Estuvimos hablando sobre esto y él me ha dicho que quiere ser el mejor en todo, quiere ser el mejor científico, incluso quiere ser un cinturón negro de artes marciales. Esta vez Clark Kent no solo es Superman, sino todo un Aquaman. Inició el Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes del mundo. Aquí les contamos un poco de su historia y lo que tiene la cartelera de este año. A preparar los pulmones porque todavía queda mucha tela por cortar en Lollapalooza. Para
quienes se preguntan el significado de esta palabra tan larga y rara, cuenta la leyenda que fue patentada por los Tres Chiflados y tomada por Perry Farrell, creador del festival, para definir lo que esto sería a través de la historia, algo inesperado e inusual. Fue concebido en Estados Unidos, originalmente ofrecía bandas de rock alternativo, indie y punk rock. Lollapalooza se realizó anualmente hasta 1997 y fue revivido en 2003. El festival encapsula la cultura joven de los años 1990. Generación Lollapalooza es a veces sinónimo de generación X. El cartel de este año está increíble. Actuaciones de Bruno Mars, The Weeknd, Jack White, Arctic Monkeys, Travis Scott, The National, Vampire Weekend, Odessa y latinos como Camila Cabello, Bomba Estéreo, Kali Uchis y Cuco. En total serán 180 bandas. El festival, que ha recorrido incluso Latinoamérica, irá hasta el 5 de agosto en Chicago, específicamente en el Grand Park, lugar que año tras año se transforma en luz, color y mucha música. Y a esta hora volvemos sobre dos de las noticias más importantes del día. La primera de ellas tiene que ver con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien se pronunció acerca del escándalo de sobornos que tiene contra las cuerdas a Cristina Fernández. El mandatario le pidió a la justicia que demuestre que no hay impunidad y que revele si son ciertas las acusaciones contra empresarios y exfuncionarios por corrupción. De esta manera, el presidente Mauricio Macri se refirió al escándalo conocido como los cuadernos de las coimas, que involucra a los expresidentes Cristina Fernández y el fallecido Néstor Kirchner en una trama de sobornos. El actual mandatario no dijo nombres, pero sí le hizo una petición contundente a la justicia argentina. Hoy más que nunca necesitamos que la justicia nos diga si eso es verdad, que la justicia nos demuestre que no hay impunidad, porque necesitamos creer. También criticó a algunas personas por querer estropear el progreso del país. Y hay un grupito que no, que ellos se creen que son los dueños del poder y que están por arriba de todo esto. Y nos quiere hacer sentir que esto no tiene arreglo, que es así. Y no es verdad. Sin mencionar a su antecesora, envió este mensaje a quienes han estado en el poder. Porque no queremos más políticos que nos digan que vienen a terminar con la pobreza y la única pobreza con la que terminan es la de ellos. Macri ofreció estas declaraciones durante un acto en la localidad bonaerense de Bernal. Entre tanto, Cristina Fernández se reunió con líderes del sindicato de mecánicos SMATA, desde donde tenía previsto pronunciarse sobre este escándalo. El juez Claudio Bonadio acusó a empresarios y exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas de conformar una asociación ilícita que funcionó entre 2008 y 2015, la cual consistía en que Óscar Centeno, exconductor del exsecretario de Planificación Roberto Barata, recogía bolsos con dinero pagados por empresarios para entregarlos a Néstor y Cristina. Dichas operaciones salieron a la luz pública gracias a que el diario local La Nación reveló estos cuadernillos en los que Centeno anotaba sus movimientos. El conductor, junto con Barata, están detenidos. Noticia importante se da también en Venezuela. Cientos de transportadores protestaron en Caracas para pedir insumos y rechazar el censo anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, con el que busca controlar la venta de gasolina a través del carnet de la patria. La avenida Francisco de Miranda en Chacao estuvo bloqueada durante varios minutos debido a que cientos de conductores protestaron con sus vehículos frente a la sede del Ministerio de Transporte venezolano. Los manifestantes se expresaron en contra del censo que inició esta semana para controlar la venta de gasolina a través del carnet de la patria. También denunciaron falta de insumos para trabajar. ¡No queremos censo! ¡Queremos el progreso! ¡No queremos censo! Ellos pueden censar lo que quieran censar, pero no tienen la capacidad para restablecerle los servicios a la cantidad de personas que ellos quieren censar. Aquí no se trata de censar a nadie. Para tener luz, para tener agua y para tener los servicios básicos no es necesario hacer un censo. Es simplemente ser competente a la hora de administrar los recursos de un país. Pero así como se vieron largas filas de vehículos de servicio público en los puntos dispuestos por el gobierno para censar a los transportadores, también se vio una gran cantidad de personas tratando de sacar el carnet de la patria. No, lo del censo me parece bien porque así
uno puede tener acceso a muchas cosas, ¿ves? Por lo menos en los cauchos, en los repuestos y por lo menos la gasolina, que dice que supuestamente el que no tiene acceso a este proceso pues le va a costar un poquito, entonces yo estoy de acuerdo con esto. Durante todo el fin de semana los transportadores deberán acercarse a los puntos autorizados por el gobierno para registrarse y obtener el carnet. El censo se suma a otras medidas anunciadas por Nicolás Maduro para controlar la hiperinflación proyectada en 1.000.000%, entre ellas la aprobación en la Asamblea Nacional Constituyente de una iniciativa para eliminar el régimen de ilícitos cambiarios, lo que ahora permite operaciones con moneda extranjera. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches, feliz fin de semana.